entonces miembro de la Asociación Chilena de Organizaciones No Gubernamentales, Acción. Señora Presidenta de esta hermana República de Chile y querida amiga Michelle Bachelet, señor Antonio Saca, Presidente de la hermana República de El Salvador, querido Enrique Iglesias, Secretario de la Secretaría, perdonen la redundancia, Iberoamericana, queridos empresarios, trabajadores, representantes de organizaciones no gubernamentales, señores ministros, autoridades, delegados al encuentro cívico y empresarial, invitados especiales, amigos y amigas. Las más extrañas y variopintas influencias han tratado de crear una brecha entre los empresarios y los gobiernos progresistas de Iberoamérica. Las razones para tal separación son obvias. De un lado, la necesidad de desarticular procesos y conquistas sociales, colocando al empresario en orilla contraria a esos logros, y de otro, gestado desde la iniciativa de un sector empresarial acostumbrado a dominar todos los estratos políticos, la defensa de intereses diferentes a los de las naciones y los pueblos. La paradoja de este panorama es que muchos empresarios también fueron y son presa y víctimas de esas posturas retrógradas. Supuestas alianzas, espíritus de cuerpo y cofradías en cámaras o juntas, decidieron y deciden, a espaldas de esos empresarios honestos, las conspiraciones u oposiciones a los procesos más democráticos del continente. Empresarios se llamaron a sí mismos los causantes de la más devastadora crisis humana, moral y económica del Ecuador en el siglo XX. Empresarios se denominaron quienes a lo largo y ancho del continente usurparon y usufructuaron de los dineros de todos los estados. Empresarios se autotitularon quienes con su condición de depredadores fueron, más que capitales golondrinas, aves de rapiña y rapaces saqueadores de los patrimonios de sus pueblos y de nuestros pueblos. Es hora entonces de que los verdaderos empresarios, los que arriesgan tiempo, vida y capital, los que se juegan por la patria y su destino, saquen a los mercaderes modernos de los templos de América Latina. Les podría contar muchos ejemplos de la larga y triste noche neoliberal en Ecuador. Uno de los más recientes, por ejemplo, modelos de negocios, como el aeropuerto de Quito, donde una inversión que sobrepasa los 600 millones de dólares, el concesionario solo aporta capital fresco directo por 74 millones, el Estado aporta casi el triple de aquello, el resto se financia con préstamos pagados con los flujos fideicomisados del propio aeropuerto, y por esa inversión, entre comillas, además de ser monopolio natural que requiere ingentes inversiones del Estado en radioayudas y equipos de navegación aérea, el inversionista, nuevamente entre comillas, privado, tiene la concesión por 30 años, sin que el Estado reciba prácticamente nada. Otro ejemplo de lo que han sido los últimos años de destrucción económica en Ecuador y en general en el continente, tenemos cerca de 4.000 concesiones mineras, donde el Estado, dueño del recurso, no obtiene regalías y tan solo recibe, dependiendo de la antigüedad de la concesión, desde 1.6 hasta 16 dólares anuales por hectárea concesionada, independientemente si se trata de explotación de piedras o explotación de oro. Todo esto en base a una ley que, como no podía ser de otra manera, fue impuesta a principios de los 90 por el Banco Mundial, ley cuya elaboración fue financiada por un préstamo de esa burocracia internacional. Es decir, nos quiebran y más encima tenemos que pagarles por el favor. También tenemos contratos petroleros que en forma dolosa pasaron a inicio de los 90 de prestación de servicios a participación, bajo el argumento de que el precio de venta había caído por debajo del costo de producción. Contrato de prestación de servicios es, usted me saca el petróleo, me cobra por cada barril extraído y el resto es para mí. Entonces, si era 12 dólares el costo de extracción de cada barril, de repente el precio del barril cayó 8 dólares, dijeron, ya no es más rentable esto para el Estado. Pero si esto era cierto, es obvio entonces que ninguna clase de contrato podía ser rentable, si el costo de extracción es mayor que el precio de venta. Cabe indicar que con los nuevos contratos, que milagrosamente sí fueron rentables, el promedio de participación en extracción petrolera para el dueño del recurso, es decir, el Estado, era de apenas un 18%. De cada 100 barriles, solo quedaban para el dueño del petróleo, el Estado ecuatoriano, 18 barriles. También es fácil demostrar que incluso así, muchas transnacionales petroleras no pagaban impuestos porque declaraban pérdidas.
Una de las más grandes víctimas de la larga y triste noche neoliberal fue sin duda la clase trabajadora, con el eufemismo de lograr flexibilidad laboral en países que ni siquiera cuentan con un seguro de desempleo y con altas tasas de desempleo, se legalizó la explotación laboral. Como ejemplo, en el caso ecuatoriano, el reglamento para el contrato por horas, contrato cuyo objetivo es incrementar personal para tareas específicas en periodos especiales, por ejemplo, envolturas para regalos en época de Navidad, permitía tener dicho reglamento a las empresas en forma permanente hasta 75% de sus trabajadores con contratos por horas, que además pagaba apenas $1 por hora, es decir, menos del salario mínimo vital, pese a no ofrecer ninguna clase de estabilidad. Esto ha producido, entre otras cosas, una tremendamente injusta distribución del ingreso entre trabajo y capital. Mientras que por cada dólar que se genera en las economías más desarrolladas y más equitativas, 15 centavos quedan para el capital y 85% van al trabajo, mientras que en Estados Unidos, el país desarrollado con peor distribución del ingreso, por cada dólar que se genera, 30 centavos van al capital y 70% al trabajo, y 70 centavos o 70% al trabajo. En el caso ecuatoriano, hasta donde se tiene estadísticas, 15 centavos iban al trabajo y 85 centavos iban al factor capital. Estos no son ejemplos ni aislados ni exagerados de lo que ha sucedido en Ecuador y América Latina. Por el contrario, son bastante representativos de lo que significó, insisto, la larga y triste noche neoliberal. Esta clase de empresarios, esa clase de inversión, Ecuador no la desea. ¿Podemos vivir sin ellos? Es más, será difícil sobrevivir con ellos, por lo que el gobierno de la Revolución Ciudadana está haciendo una depuración de esta clase de cosas. Pero bienvenidos los empresarios, los verdaderos empresarios que generan riqueza, fuentes de trabajo, que pagan salarios justos a los trabajadores, que cumplen sus deberes para con el Estado a través del pago de tributos, que respetan a los consumidores, que no atentan contra el medio ambiente de nuestros países. Estamos convencidos que la verdadera inversión y los verdaderos empresarios no florecen o van a países que son buenos alumnos del Fondo Monetario Internacional o que viven pendientes del tan cacareado riesgo país, que no mide otra cosa que la capacidad y voluntad de un país de pagar su deuda externa, indicador que, dicho sea de paso, el mayor receptor de inversión extranjera en el tercer mundo, China, ni siquiera posee. La verdadera inversión y los verdaderos empresarios van y florecen en países con políticas económicas claras, con seguridad jurídica para todos, no solo para los poderosos, con gobiernos de manos limpias, con buenos servicios públicos y sobre todo con proyectos rentables. Tengan la plena seguridad, queridos amigos y amigas, que en Ecuador tienen ustedes un gobierno honesto, con esas políticas claras y multitud de proyectos extremadamente rentables. Nos falta, y estamos trabajando arduamente para aquello, mejorar la eficiencia de nuestro sistema de justicia y la calidad de los servicios públicos, que dicho sea de paso, también fueron víctimas de la larga y triste noche neoliberal. Por último, debemos ser creativos para conciliar la necesidad de generar empresas y la justicia social. Los salarios mínimos son precisamente aquello, mínimos para evitar un mal mayor, el desempleo. Pero de ninguna manera se pueden considerar salarios justos, dignos o éticos. Por eso, estamos también trabajando con creatividad en nuevas relaciones capital-trabajo mucho más justas, donde se puedan pagar esos mínimos en caso de necesidad, pero también donde ninguna empresa pueda declarar utilidades hasta haber alcanzado para todos sus trabajadores un salario justo. Queridos amigas y amigos, el socialismo del siglo XXI, el gobierno de la Revolución Ciudadana, Ecuador, es amigo de los verdaderos empresarios. Bienvenidos siempre a nuestra patria. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de Su Excelencia el Presidente de la República de Ecuador, señor Rafael Correa. Saludamos también en esta ceremonia de clausura conjunta a Su Excelencia el Presidente